seguramente el otro día yo estaba llorando y dijo que no me aguantaba. Ya que me está respondiendo y hablar con Sergio también. Listo, en vivo. Digo ya. Ya están en vivo. Un honor saludarle desde este espacio. Muchas gracias. Le saludo el profesor Pedro Castillo, un hombre igual que usted, del campo, maestro, obrero, rondero. Y le saludo desde acá en nombre de mi pueblo peruano, de muchos compatriotas. También es honroso estar al lado suyo virtualmente, y qué bien que sintonicemos la causa del pueblo. También me siento adolorido, me siento impotente por lo que ha hecho la pandemia con mi país, y en nombre de los familiares que hoy están en la orfandad y en la memoria de mi pueblo también saludarle a usted. Siempre he estado pendiente de sus actividades antes de ser gobierno, durante el gobierno y ahora que ha hecho mucho por la patria grande, y augurarle bastante fuerza, muchos éxitos en la salud y para adelante. Cuánto me hubiese gustado tenerle acá en Perú. Un abrazo, muy buenas tardes. Un placer, es un deber darte un abrazo a la distancia. Y agradecerte en nombre de la enorme deuda social que tenemos en América Latina. Tantas cuentas por saldar. Esta lucha por asegurar, por empezar por asegurar 3 comidas por día para todos, porque no hay libertad para multitud de humildes de nuestra América Latina si no tienen estabilidad en las necesidades más elementales, un techo, agua y comida, un lugar donde ganarse la vida. Por eso necesitamos paz, tranquilidad, tejer todo lo que podamos, tratando de aunar el esfuerzo de las distintas clases sociales para sacar a nuestros países de su desarrollo. Es una larga lucha. Hemos perdido mucho tiempo sin podernos encontrar a nosotros mismos. Nos toca vivir en el continente probablemente más rico del planeta y sin embargo el más injusto por la forma que reparte. Por eso tengo que agradecerte tu lucha, maestro, en este baile que te has metido, que cuando salgas de este baile vas a tener muchas canas, pero seguirás viviendo porque has vivido con causa, no solo por haber nacido, sino por tener una causa para vivir, volcar el aliento de tu vida un poco a favor de los más olvidados, de los más postergados, de los más que no tienen voz, de los muchos don nadie que existe en nuestro continente. Por eso, vaya un abrazo a ti y a tus compañeros. Y te pido, por favor, yo sé que la lucha electoral es dura, pero no dejes que en tu corazón se acumule rencor, porque el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador, y el odio lo único que hace es hacernos perder libertad, y sobre todo hipotecar la esperanza. Te agradezco mucho. Hubiera querido estar ahí, hubiera querido poderlos acompañar, pero soy un viejo de 86 años flanqueado por esta enfermedad que nos aqueja
que a tu pueblo le ha costado tanto, y vaya un abrazo a los que perdieron seres queridos que no conozco y que están ahí en los socavones, en la sierra, en las pampas, están todos por ahí, multitud de olvidados que han perdido gente y que son compatriotas de nuestra América Latina todavía descoyuntada, todavía pagando el precio de una deuda de haber creado muchos países, pero no haber podido crear una patria federal común. Por lo menos levantemos la bandera de la esperanza. Y el compromiso para las nuevas generaciones, los que están en las universidades, que son depositarios de la inteligencia, que tienen un papel que cumplir y una suerte de comprometer su vida, porque si la inteligencia no acompaña y no siente sentido de responsabilidad para lo más postergado de su pueblo, estamos condenados. Por eso apelo a los muchachos universitarios que piensen, han tenido el privilegio y la posibilidad de educar su cabeza y que su cabeza debe de luchar por ayudar a redimir a los postergados y a los que están por ahí. Gracias, querido. Mi estimado José, para mí es honroso tenerla sano, verla que está con toda esa energía. Yo voy a llegar a esa edad, si Dios la permite, si Dios la quiere, pero también con ese ímpetu, con esa fuerza. Soy maestro de escuela rural y lo que me ha llevado acá, he llegado hasta acá por una sola causa, por el Perú, por mi pueblo. Yo, como maestro en la escuela rural arriba, en una escuelita andina, hoy este Perú tan rico, tan generoso, tan histórico, pero social y políticamente tan desigual. He aprendido en las luchas de que no se puede claudicar. He aprendido en las luchas que siempre no solamente se tiene que actuar con el corazón, sino que se tiene que actuar conjuntamente con el pueblo, ir con el pueblo, caminar con el pueblo. Si el pueblo retrocede, retroceder con él. Si el pueblo avanza, seguir creciendo con el pueblo. Y estoy acá porque necesito que esta familia, los padres de mis alumnos, de mis hijos, los padres que son mis hijos, mis alumnos, los que están abandonados, en el Perú de cara al Bicentenario, allá en Puña, hay comunidades similares a Puña, donde las familias se alumbran con un chero. No hay servicio de luz eléctrica. Se sigue tomando, sacando con un depósito de las calabazas, de los chiuches que decimos nosotros, sacamos agua de un pupo. No hay presencia de carreteras. El agricultor está abandonado. Los niños están abandonados. En el Perú tenemos miles de niños tuberculosos, maestros tuberculosos, familias totalmente en la indignación, abandonadas. Y esa es nuestra lucha. Llegar al poder o llegar al gobierno no es solamente hacer realidad una justicia social, sino que también es decir el Perú que pasa por una situación de unidad. Yo llamo desde este espacio en nombre de usted, mi estimado Pepe, a la unidad no solamente de los peruanos, sino también de América Latina y de todas las familias del mundo, a pensar como pueblo, a actuar como pueblo. En ese contexto, yo he trajinado con líderes, con hombres del campo, con hombres de la ciudad. En Lima, en el corazón del país, he encontrado muchas personalidades, a las cuales agradezco, que no creía y tampoco lo pensaba haber encontrado gente del mismo San Isidro, del mismo Miraflores, que pensaba que solamente son de una clase alta, pero no. Me acompañan en este momento.
estaban en el anonimato, pero piensan y comen como, viven pensando en el pueblo. Y hoy está desenmascarándose grandes cosas que han venido haciendo una guerra, diciendo de que la voy a quitar su casa, diciendo que le voy a quitar su terreno, que le voy a quitar sus ahorros. Nos han tildado esta lucha política, es una lucha desigual. Pero desigual en el escenario que siempre ya hemos venido, que el pueblo ha venido soportando. Y yo he pasado por luchas más cruentas. Yo sigo con los perdigones y las huellas de una lucha en las espaldas y en las piernas, y que eso me ha fortalecido. Yo me crié en un escenario sindical, gracias al magisterio, gracias a los maestros, a los ronderos, a los campesinos, a los obreros, y eso no me va a torcer. Pensando siempre en el pueblo. Voy a acostarme siempre pensando en mi pueblo, me levantaré pensando en mi pueblo. Yo he entendido, gracias a la lucha suya y a la lucha del continente, a la lucha de esta patria grande, que en la lucha del pueblo, el comando. Voy a dirigirme el día de hoy a mi pueblo y espero que la salud, Dios nos dé potestad para encontrarnos presencialmente. Y es nuestro primer invitado en nombre de mi pueblo para que nos acompañe. Si el pueblo así el 6 de junio nos encarga la confianza para que la juventud con la experiencia vayan de la mano. Para que la juventud con la experiencia nunca más esté pensando en desigualdades. Y estamos acá, mi estimado Pepe, maestro, para que no solamente sea un eco en el Perú, sino también más allá, porque detrás suyo, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, igual nosotros. Me considero un hijo suyo y un luchador que entiendo de que por más que nosotros no dejemos de luchar, por más que nosotros dejemos de hacer un esfuerzo, por una situación de unidad. Muchos años, muchas décadas, acá en el Perú, políticamente han habido posturas que solamente pensaban de que la ideología salva a los pueblos. Y eso es falso. Ante un dolor de barriga, no estás viendo que si es de derecha, es de izquierda o es del centro, te va a salvar. Más allá de la ideología, tenemos que pensar en el pueblo, pensar en el país, pensar en esas familias que no tienen nada, las familias que no tienen una voz. Hemos discrepado y nos hemos separado mucho tiempo por situaciones ideológicas. Pero hemos dejado por mucho tiempo también que al otro lado se unen por intereses. Y esos intereses han lastimado de sobremanera al país. Hay muchos compatriotas, millones de estudiantes desligados de sus maestros, campesinos que sus productos se pudren en el campo. Los mismos médicos han entregado su vida, siendo médicos que en Perú han muerto, han ido más allá. Y esta pandemia ha permitido recordar de cuerpo entero la precariedad de este Estado frente a su pueblo. Estamos acá por mandato del pueblo para asumir sinceramente el encargo del pueblo, mi estimado. De verdad, a mí me honra mucho estar conversando y reitero el saludo de mi pueblo y permíteme hacerlo en nombre de una comunidad tan lejana como la comunidad de Puña. Te agradezco mucho y es reconfortante sentir el grado de compromiso que significa tu vida, lo que significa tu lucha. Y sabes, triunfar en la vida no es llegar a algún lado. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar. Cada vez que la vida nos da un golpe y volver a empezar. Porque en definitiva no hay que cultivar el odio, hay que cultivar la libertad y la esperanza. Pero para todos, sin dejar que necesitan libertad los que todavía no tienen comida segura. Porque si no tienen comida segura, si no tienen agua, si no tienen techo, si no tienen un trabajo con que ganarse la vida, no existe la libertad.
primero hay que comer. Y por eso, en este continente tan desigual, tenemos que hacer entender y luchar. Recordar la lucha de Mandela, que tuvo un cuadro de lucha muy superior por las contradicciones, porque estaba teñido con un fuerte tajo racial que duele y que está también en nuestra América, porque ahí están los indios, ahí están los mestizos, ahí están los descendientes de esclavos que se trajeron a América, con los cuales tenemos deudas sociales y tenemos que incorporarlos, pero tenemos que incorporar en todo lo que podamos a la inteligencia de la clase media, que trabaje, porque si no multiplicamos los panes y si no somos capaces de sujetar nuestros estereotipos, caemos en un conflicto interno que no nos permite multiplicar el peso que tiene que tener la economía para generar pan para todos. Es una doble lucha. No tenemos que olvidarnos de los eternamente olvidados, pero tenemos que pedirle a los que tienen capacidad de gerenciar y de mover la economía que jueguen limpio y que se comprometan por multiplicar la riqueza de nuestras sociedades. No es un tajo contra, es a favor de la humanidad. Porque es muy grande la diferencia y estamos entrando en una etapa terriblemente tecnológica. Y corremos el inmenso riesgo que la distancia que hay entre el mundo desarrollado y nosotros se aumente y ya no pasemos a ser humanidad explotada, sino que pasemos a ser humanidad irrelevante, porque están apareciendo nuevas categorías en el mundo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos un compromiso de este hoy cruel. Y hay decisiones de carácter mundial que no podemos tomar por falta de acuerdos en el mundo, que nos abren todavía un panorama muy complicado, por ejemplo, en la cuestión ecológica, el equilibrio de la temperatura, el cambio de la acidez de los mares, etcétera, que necesitan medidas de carácter mundial. Por eso tenemos que estar juntos en esta lucha, juntos entre las patrias, juntos entre los pueblos y juntos entre las clases sociales todo lo más que podamos para pelear por nuestra libertad, que tiene que ser multiplicar los panes, multiplicar el reparto, pero multiplicar el crecimiento y sobre todo multiplicar la inteligencia de las generaciones que vienen atrás de nosotros. Hay una distancia abismal con este mundo, no solo en concentración de la riqueza, en concentración y usufructo del conocimiento. Hay una propiedad del conocimiento, como vemos con la cuestión de las vacunas. Tenemos que enfrentar todo eso. Por eso, yo sé que las campañas electorales son muy duras, se dicen disparates y hay heridas, pero en cuanto en paz pase las elecciones, hay que poner cataplasma a las heridas. Y hay que levantar un proyecto nacional que trate de unificar en todo lo que pueda tu Perú con nuestra América, con los desafíos que tenemos por delante. Porque todavía los humanos se enamoran y tienen hijos, y estamos convocando a la vida a los que van a venir. ¿Qué mundo le vamos a dejar? Carguemos con esa responsabilidad y demos nuestra vida a causa. Y por eso espero que el pueblo te acompañe, te comprenda. Pero recuerda, el pueblo te elige y te da esa
vas a tener una parte de la gestión. Tendrás que luchar por ensanchar esa parte y entender que la parte decisiva le corresponde a la fuerza de tu pueblo. Traer tu pueblo hacia arriba, porque necesitamos pueblos que sepan autogobernarse y que no lo sigan arrastrando y arrastrando y arrastrando con campañas publicitarias. Pueblos que pongan el corazón en la cabeza y la cabeza en el corazón. Por eso, queridos, tienes un desafío grandioso por delante. Y si la suerte, y sobre todo porque me doy cuenta que tu lucha es desigual, porque no tienes los recursos económicos, porque no tienes los recursos que significa el esfuerzo de las campañas electorales donde se plantean arsenales de recursos, donde está jugando la inteligencia artificial, donde se crean campañas de miedo para asustar a la pobre gente. Tienes que enfrentar todo eso. Si la suerte de decisión de tu pueblo te quita un triunfo, no desmayes en tu lucha. Sigue luchando. Que atrás del invierno viene la primavera. Y en realidad el sentido de vivir es comprometer la vida en una lucha que es larga, que es dura, que no nos esperan triunfos, que nos esperan derrotas, pero que lentamente van sumando los escalones de avance de la justicia social, porque todos los derechos que se tienen arriba de la tierra fueron conquistados por hombres que sacrificaron buena parte del tiempo de su vida para sembrarlos. Fueron aplastados y fueron derrotados, pero al final recuerda las 8 horas. Y así tantas conquistas que hay en la historia del hombre. Hubo presidentes en naciones importantes que manejaban multitudes de esclavos y se pensaba que la esclavitud era una cosa normal por las diferencias humanas. Superar eso costó sacrificio y siglos. Y tú, sos nacido en un país que es la historia sangrante de América Latina, que arrancó con el Tajo, lo que significó la conquista y el aplastamiento de los pueblos indígenas. ¿Cuánta deuda tenemos con esos compatriotas de la vieja América, cuyos rostros andan mezclados en las calles? No desfallezcas. Si la suerte no te acompaña, tiembla tu espíritu y vuelve a empezar, que ese es el camino de la lucha. Por eso, pero si triunfas, es un triunfo a medias. Es enorme la deuda y lo que queda por delante. Y atrás tuyo tendrán que venir generaciones que sigan luchando por el progreso humano. Maestro, que haya muchos maestros, que haya muchos médicos, que haya muchos universitarios comprometidos con la suerte de su pueblo, que podamos salir en los próximos 25 o 30 años del subdesarrollo y que entreguemos un país no que tenga todos los problemas tocando el cielo, sino un país con esperanza. Y por esa esperanza luchamos, te acompañamos y te exigimos. Y date cuenta que hay que construir seres colectivos en esta lucha, que nos continúen, porque la vida humana es corta frente al tamaño de la tarea que hay por delante. Por eso, hoy de una campaña electoral, fundamentalo dentro de tu propio corazón,
Se puede militar un día, 2, varios meses. Se puede militar algún año. Hay que poner toda la vida al servicio de la militancia para sembrar en el corazón de los otros el compromiso. Porque toda lucha necesita sucesión y se garantiza la persistencia en el tiempo cuando se crean corrientes colectivas que nos suceden atrás del mismo camino. Gracias, mi estimado Pepe. Sí, en unas luchas que son siempre desiguales, pero el pensamiento del pueblo no es desigual. Creemos que es importante manifestar al país, manifestar a América Latina, de que cuando tenemos un solo pensamiento, un solo horizonte, no es solamente símbolo de unidad, sino también de compromiso con las personas más necesitadas. En un país tan rico como el Perú y una región de donde yo procedo, una región como Cajamarca, que le ha parado la olla al país por muchos años. Es una región eminentemente minera, como son muchísimas de mis hermanas regiones también del país. Pero ahí encuentro que Cajamarca es una de las primeras regiones que están en el umbral de la extrema pobreza, las grandes desigualdades. Acá en el Perú, de cada 10 escuelas, 5 escuelas a punto de desplomarse. De cada 10 niños, 4 niños en la extrema pobreza y en el marco de la pandemia. Casi 2 millones de compatriotas víctimas del analfabetismo. Y encima, problemas de delincuencia, todos los pueblos, problemas de narcotráfico, problemas del crimen organizado. Y lo más grave es que el Perú, hoy de cara al Bicentenario, tiene un problema histórico, que es el gran problema de todos los problemas y que se ha vuelto constitucional, que es la gran corrupción, que es inherente a su constitución, inherente a su modelo económico. Y por querer hacer una lucha para los de abajo, hacer un desarrollo de los peruanos de abajo hacia arriba, siempre nos han querido callar. Pero hoy el pueblo, en este mundo virtualizado, en un mundo digitalizado, ya ha despertado, ha levantado la servicio. Y por eso estoy totalmente agradecido. Fortalecido porque en cada barrio, en cada región, siempre ha habido personas, hombres y mujeres, niños y adultos, clamando justicia, dándonos esa oportunidad. Cualquiera sea el resultado, estamos aquí siempre de pie, para marcar, siempre de pie y nunca de rodillas. Y creemos importante que sin luchas no hay victorias. Lo hemos aprendido y desde este espacio también hago una convocatoria a mi pueblo peruano, los que nos están en contacto en este momento. Unidad, frialdad, responsabilidad y no caigamos en las provocaciones. Actuemos, hoy es el momento que el Perú necesita de sus hijos, tranquilidad, pero compromiso de verdad. Y estamos acá porque así lo quiere el pueblo, así lo ha decidido el pueblo. Y hoy, con el gobierno elegido por el pueblo, vamos a abrir la trocha para que el pueblo ponga la agenda. ¿Por qué no mirando al gobierno de Pepe Mujica? ¿Por qué no mirar los gobiernos que han hecho historia pensando en el pueblo? Porque si pensáramos nosotros primero en el bolsillo, pensáramos en nuestros intereses, fácilmente nos hubiésemos convertido o nos convertiríamos en uno más del montón. ¿Cómo es posible que tengan ministros, congresistas, jueces, fiscales, de sueldos, y en sus propias narices del Palacio de Gobierno hayan familias que tienen en su casa, de su casa, tienen una estera, el techo de su casa, y tienen un semicírculo donde una familia, todos pernoctan ahí. Entonces,
Creemos importante ser totalmente coherentes gracias a la lucha también de ustedes, gracias a este camino que se ha abierto. De verdad, cuánto quisiera tenernos acá a este pensamiento, igual que usted, mi estimado Pepe, a los demás hermanos, para que no solamente pensemos en nuestro país, sino hagamos ya una convocatoria a los pueblos de América Latina, para que de una vez por todas también se geste un solo pensamiento, un solo corazón, un solo puño, pensando en el pueblo. Yo como maestro me indigna que en el seno mismo del magisterio no tengamos oportunidades como hemos luchado en la calle, nos han ninguneado. En el 2017 hicimos una huelga y nos trataron peor en este escenario político. Fruto de ello, nosotros hemos tenido que decir al país que toda lucha también tiene un costo. En esa lucha murieron 11 maestros, 11 familias que están en la orfandad, 16 maestros en silla de ruedas, que en este momento todavía no la podemos levantar. Hubo una solidaridad inmensa del pueblo peruano. Y en función a eso, hoy en día, vamos a llegar al gobierno. Vamos a darle un presupuesto real, no solamente para dignificar al maestro, sino para que la escuela nunca se desligue de los hogares. La salud y la educación sean derechos constitucionales, que el agua deje de ser un servicio, que llegue a los hogares. Vamos a hacer que los hermanos agricultores, los pescadores, los artesanos, los comerciantes, los mototaxistas, nuestras hermanas que cogen una carretilla, te ponen y van a vender huevos de codorniz, se van a la esquina y este sistema viene y te tira patadas. Entonces, hay que hacer una lucha, pero una lucha frontal contra la corrupción, una lucha frontal contra estos flagelos. En eso no nos van a detener. ¿Por qué? Porque venimos de esta cantera donde sabemos muy bien y entendemos y concebimos de que el mejor abono de la tierra es el sudor del hombre. Por eso estamos acá y de verdad fortalecido de estar conversando en esta tarde, mi estimado. Mira, un compatriota tuyo me trajo este sombrero. Oye, ese es el sombrero chilico. Sí. Y esto de acá es el chotano. Y me trajo este lápiz. Salud por eso. Salud por ello. Y me felicito de haberte conocido y de saber que en mi patria grande queda gente que la defienda. Y me doy cuenta que estás lleno de esperanza. Y eso es hermoso. Es lo mejor del tiempo de tu vida. Y te das cuenta del compromiso que tienes. Y vas a tener dolores de cabeza. Y vas a tener noches de soledad. Porque los problemas te acusan. Porque no es sencillo. No es fácil. Torcer el rumbo de la realidad a favor de los más débiles no es sencillo, no tiene premio. Es un arduo combate permanente. Pero no caigas en el autoritarismo. Apuesta el corazón de tu pueblo permanentemente. El corazón de y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle, me equivoqué. Sencillamente, hubiera querido otra cosa. Juégale limpio a tu pueblo, no lo engañes.
Y cuando las fuerzas no te dan porque no tienen los recursos, dile la verdad, háblale la verdad, ponle el corazón, porque lo más importante que hay es la confianza del pueblo. Y es muy fácil perderla. Hay gente que se mete en el camino de la política porque le gusta pasarla bien, y ese es el camino de la corrupción. Creo que la política, por ahí dicen, si no se paga bien no van a venir los más capaces. Si para que los más capaces tengan el honor, nada menos que el honor de jugar parte del tiempo de su vida por los intereses de su pueblo, eso no tiene precio, semejante honor. Los que buscan mucha plata, que se metan en el camino de la industria y del comercio, que no entren en el camino de la política, hay que correrlo. La corrupción viene por el lado de querer cosechar con el trabajo de los otros sin sudar. Y entonces eso no sirve para nadie y nos termina estropeando, porque cuando los humanos son animales políticos, como decía Aristóteles, porque son animales gregarios, necesitamos sociedad, pero cada uno es un individuo, tiene puntos de vista, tiene su diversidad, pero para amparar su vida necesita la existencia de la sociedad. Si no fuera por la sociedad, si tuviéramos que vivir como los pumas de a uno, no andaríamos ni con un cuero. Entonces, hay que conciliar el individuo con la sociedad y que la sociedad no explote al individuo, pero el individuo se dé cuenta que tiene una parte con el todo, que es importantísima. Porque en esta América Latina, en nuestros estados, han tenido dificultades de construir bienes públicos. Los bienes públicos son los que nos ayudan a mitigar las desigualdades. No le podemos pedir al mercado que se haga cargo de los dolores de la gente, porque el mercado hace los números atrás de la ganancia. No le pidamos, es como pedirle que nos dé tomates, una planta que es higuera. No, señor. El mercado es una cosa importante y tiene que funcionar y no hay que atropellarlo. Pero el Estado tiene que construir bienes públicos porque se tiene que encargar de los que van quedando rezagados por mil cosas, porque si no la sociedad se hace desigual. Y tenemos un mercado gigantesco, que son los pobres de América Latina. Si logramos promover un poco a los pobres, no tenemos que rompernos tanto el alma por lo que vamos a exportar. El mercado lo tenemos adentro. Pero como el mercado está sumergido en la pobreza, estamos siempre en la misma. Por eso la deuda social también es importante estructurarla para la propia economía, porque significa el desarrollo del mercado interno, que al final es el único tangible y real, porque el otro está y a veces no está, y somos tomadores de precios y dependemos del mundo. Si promovemos más la vida en nuestro pueblo, le daremos al futuro más estabilidad. Pero todo esto que te digo, yo sé que son sueños. Pero hay que tener puntería, saber para dónde vamos, para una estrella. Hoy hay problemas de cómo asegurar 3 comidas por día para cada uno. ¿Cómo asegurás agua para los que viven allá en la sierra? Es decir, problemitas que son concretos, pero también hay que mirar lejos. Por eso hablé a los universitarios, a los que manejan el cultivo de la inteligencia. Si la inteligencia la van a usar solo para acumular plata o van a utilizar la inteligencia para servir a su pueblo. Gran dilema, querido compañero.
Arriba los universitarios comprometidos con el devenir de su pueblo. Muchas gracias, mi estimado Pepe. Sí, en nuestro trajinar hemos encontrado la juventud bastante preocupada y ese es nuestro accionar. Venimos de esa cantera como maestros y es nuestra preocupación la educación. Es más, estamos dándole el espacio a la gente que ha puesto el pecho desde la ciencia y también de la tecnología y el conocimiento. Estamos creando un ministerio que se llama el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Cada vez se ha venido de menos a peor, donde el Estado, lejos de pensar en la juventud, lejos de pensar en la educación, mínimamente se ha destinado un presupuesto al sector de investigación. Acá tenemos grandes universidades, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la UNI, que se descentraliza. No solamente se descentralice, sino más bien se geste desde el último rincón del país la investigación. Se hagan grandes espacios de investigación en el campo, en la ciudad, en la punta del cerro. Tenemos un espacio abierto. Solamente así estamos convencidos que habremos sacado adelante el país. Y eso es lo que buscamos, mi estimado Pepe, que cuando nosotros tengamos ya los universitarios, los jóvenes que terminen en la universidad, queremos buscar los espacios en los hermanos países vecinos, que salgan de Perú y vayan y conozcan y traigan la tecnología. Y que conozcan cómo se hace tecnología, cómo se hace investigación, y vuelvan al Perú para tener un Perú industrializado. Su suelo del Perú está concesionado. Sumar la Amazonía, y cuando nosotros venimos acá con un lenguaje claro, que tenemos que rescatar la riqueza del país para los peruanos, esta lucha que queremos devolverle su dignidad al pueblo peruano, recuperar la soberanía económica, recuperar la soberanía política, social, cultural, problema como el gas de Camisea. ¿Cómo es posible que en la misma región del Cusco, donde se origina el gas de Camisea, a 400 metros, encuentres familias cocinando con leña? Eso no se puede concebir. ¿Cómo es posible que veas, por ejemplo, que acá en el mar peruano, grandes embarcaciones se llevan la riqueza del mar peruano? Hay harina de pescado. Y en Puña, ni siquiera puedes comerte un pescado salado. Entonces, cosas así, que esa es nuestra lucha. Y espero de que bajo esa línea del conocimiento, con los universitarios, con los campesinos, con los obreros, también a nivel de América Latina hagamos este gesto o hagamos este compromiso de los obreros, de los trabajadores, para impulsar el desarrollo. Me encanta. Oye, quiero advertirte una trampa que se nos presenta siempre desde el punto de vista de la economía. No hay duda que el conocimiento es la herramienta más formidable que tenemos para salir del subdesarrollo. Y el conocimiento no es solo copia, es investigar en nuestras propias circunstancias, que es particular. Y eso significa invertir recursos. Los economistas en general son enemigos de los impuestos asignados, porque le quitan libertad ante los vaivenes de la economía y tienen razón. Pero he visto que países que han progresado muchísimo, como Holanda, por ejemplo, como Finlandia, manejan que los recursos para la investigación científica están basados en impuestos asignados, de tal manera que cuando se vende tal cosa, hay un tanto por ciento que va de cabeza para la investigación, pase lo que pase. Porque, ¿qué pasa? En los países subdesarrollados siempre nos faltan recursos.
Y cuando tenemos que repartir, lo urgente nos suele alejar de lo necesario. Tenlo presente acá, si te toca eso, porque acompaño contigo. Es importantísimo, decisivo en el futuro la investigación científica, pero es una planta lenta que tiene, y hay que tener el coraje, a pesar de la pobreza, de invertir en ella y explicárselo a la gente del por qué. Porque un aporte de carácter científico creador se multiplica como una levadura. No tiene sentido, y te felicito por esa preocupación. Y felicito a los potenciales investigadores y luchadores de la ciencia que pueda haber en Perú, y son parte de nuestra América. Algún día tendremos que hacer un acuerdo universitario, por lo menos de las universidades públicas, para toda la capacidad de investigación de nuestra América Latina, compartirla y tratar de evitar que nos lleven por unos pesos los tipos más importantes que van saliendo de nuestra universidad, y que el mundo rico se los lleva precisamente para utilizarlo. Esa es la peor sangría de todas, cuando exportamos nuestra materia gris. Por eso tenemos que cuidarla. El primer Estado moderno que se dio cuenta de esto fue el de Alemania, la Prusia de Bismarck, antes de la unidad alemana. Fue el primer gobierno que empezó a cuidar a los hombres de ciencia y asegurarlo. La futura poderosa Alemania surgió a la larga de esa decisión: transformar la enseñanza en gratuita y en obligatoria, y cuidar a los hombres de ciencia y a la investigación por parte del Estado. Estas lecciones de la historia hay que fijárselas. En América Latina nos pasó lo otro. Cuando tenemos un genio, nos lo llevan y nos llevan la semilla más preciosa. Por eso hay que trabajar también sobre la cabeza de los intelectuales, porque son parte de conquistar nuestra propia libertad. Sí, mi hermano, hemos visto, por ejemplo, de que cuando no se reivindica el sudor, el esfuerzo del hombre del pueblo, cuando ves, por ejemplo, que un joven, un niñito, resulta siendo una eminencia en matemática, un muchacho que termina la primaria o termina la secundaria, y por su propio esfuerzo, recién le habéis puesto su medalla, recién ve el Estado, recién ve el gobierno, recién te anima a ayudarle. O sea, cuando ya has logrado una meta, buscar desde abajo los talentos, los esfuerzos, no solamente estudiantes, en matemáticas, en comunicación, los poetas, los artistas, los deportistas, de toda índole, en el folclore. Entonces, eso, la medalla se tiene que darse desde abajo, tiene que ejercerse desde abajo. La medalla no puede estar colgada en el pecho. La persona le tiene que llevar la medalla por dentro, que la asuman, que la sientan, que la vivan. Y para eso creo que es necesario haber empezado desde esta experiencia, como José Mujica. Mi hermano, para mí es honroso, y reitero el reconocimiento y mi saludo en nombre del país, en nombre del Perú, para usted y a la familia, y auguro que se mantenga siempre sano, tranquilo, lúcido, y si el pueblo nos da nuestra confianza, espero estrechar la mano personalmente. De verdad, muy agradecido por este espacio. Me voy a dirigir a los compatriotas en este momento que me están esperando. Hoy cerramos nuestra campaña en forma sincronizada. Las regiones, los peruanos están movilizados en todo y todos los pueblos y están en la espera para que me lo dirija. Y voy a expresar
el saludo de Pepe Mujica a mi pueblo, para combinar esta experiencia, de verdad, fortalecido, agradecido. La patria nos llama. Esta patria que nos vio nacer, nos convoca. Hasta siempre, hermano. Un abrazo y suerte. Habrá patria para todos.